Hola, bienvenido a este nuevo video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y como ya sabes voy a estar guiándote a través de esta serie de videos que espero que sean de gran ayuda para ti. Empezamos. En esta lección vamos a hacer una introducción a VBA y por consiguiente a macros. Vamos a empezar dando un concepto de macro y VBA para que ustedes noten la diferencia y vamos a mencionar también cuál es el alcance de una macro que podemos hacer con ella, así como algunos puntos importantes cuando trabajamos con macros dentro de Excel, por lo menos los más básicos. Lo siguiente que vamos a hacer es mencionar o definir los términos que vamos a estar utilizando en esta lección y en las próximas lecciones cuando trabajamos con macros. Vamos a ver cuáles son los tipos de procedimientos o los tipos de macros que podemos crear dentro de Excel. Y finalmente, para esta lección, vamos a enfocarnos en cómo crear macros, pero utilizando la herramienta de grabación de macros que maneja Excel. Empecemos entonces por definir el concepto de macro y VBA. Para esto voy a usar una pequeña analogía que intenta simplificar estos conceptos. Digamos que quiero preparar gelatina de sobre, pero no tengo el tiempo para preparar gelatina de sobre, así que le voy a pedir a una persona que la prepare por mí. Pero resulta que esta persona no sabe preparar gelatina de sobre, por lo que voy a tener que escribir en una hoja las instrucciones para preparar gelatina de sobre. En esa hoja voy a poner 3 instrucciones. La primera, en una taza de agua hirviendo, voy a vierta el contenido del sobre. La segunda, en esa mezcla vamos a añadir una taza de agua, pero esta vez de agua fría. La tercera, en toda la mezcla, agarramos toda la mezcla y la vamos a poner en el refrigerador hasta que cuaje. Estas 3 instrucciones están escritas en un orden específico para que esa persona pueda seguir esas instrucciones y preparar la gelatina de sobre. En este pequeño ejemplo, la serie de instrucciones que yo le escribo a esta persona en la hoja sería el equivalente a una macro. Una macro es una serie de instrucciones que yo le doy a Excel para que realice una acción. ¿Cómo sabe Excel qué acción realizar? ¿Cómo entiende Excel estas instrucciones? Así como yo le escribo a esta persona en un lenguaje que ella entiende para poder seguir las instrucciones, de esa misma manera yo le escribo a Excel las instrucciones en un lenguaje que él entiende, que en este caso sería VBA. En resumen, una macro es una serie de instrucciones que yo le doy a Excel en un lenguaje que él entiende, que es VBA, para que realice una acción o me devuelva un valor como resultado. Ahora, ¿qué podemos hacer con macros? Bueno, con macros podemos hacer varias cosas. Algunas de ellas sería como, por ejemplo, insertar texto repetitivo. ¿Para qué? Para no tener que hacerlo nosotros manualmente y Excel lo haga por nosotros. También podemos, por ejemplo, automatizar procesos que se hacen periódicamente. Por ejemplo, si tenemos que generar reportes mensuales o por cuarto o 2 veces a la semana o 2 veces al mes, bueno, podemos automatizar este proceso a través de una macro para que Excel lo realice con nosotros. También podemos automatizar tareas repetitivas. Si nos vemos en algún momento en la situación de estar realizando una tarea cuyos pasos se repiten, podemos grabar o podemos automatizar esta tarea realizando un solo paso, realizando la grabación de una macro de un solo paso y realizando los siguientes pasos, ya reproduciendo o ejecutando la macro. También podemos crear comandos personalizados. Un comando, como ya hemos visto en todo el curso, son cada una de las herramientas que tenemos dentro de Excel. Por ejemplo, un comando súper simple, la negrita, la cursiva, el subrayado, los bordes, cada uno de los elementos que tenemos en la cinta de opciones es un comando. Y estos comandos por debajo manejan una macro. De manera que si nosotros creamos macros, podemos al final crear un comando personalizado y añadirlo a nuestra cinta de opciones. También podemos crear formularios con las macros, formularios que validen datos. Podemos crear incluso funciones personalizadas. En este punto nosotros hemos visto ya varios tipos de funciones,
como por ejemplo las funciones lógicas, las de texto, la de fecha y hora, las de búsqueda. Bueno, con las macros podemos crear nuevas funciones personalizadas que realicen alguna acción que nosotros queramos realizar o que devuelvan algún resultado que nosotros necesitemos. Finalmente, también podemos crear complementos en Excel con las macros. Un complemento es básicamente un conjunto de macros que nosotros podemos añadir a Excel como complemento para utilizarlas en cualquier momento. Ahora, cosas que hay que mencionar cuando empezamos a trabajar con macros. Bueno, si vos tenés que empezar a trabajar con macros y te vas a mantener trabajando con macros, es importante que añadas la pestaña de desarrollador a tu hoja de Excel o a tu libro de Excel, que usualmente no viene por defecto, ella se mantiene escondida. ¿Cómo hacemos para añadir esta pestaña? Bueno, vamos a Archivo, Opciones. En Opciones vamos a ir a la opción que dice Personalizar cinta de opciones y vamos a tener dos columnas. A la izquierda los comandos que se utilizan y a la derecha cómo está distribuida nuestra cinta de opciones. Como pueden ver tenemos Inicio, luego tenemos Insertar, Disposición de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, Programador, Complementos y Ayuda. Esas pestañas o estas categorizaciones son cada una de las pestañas que tenemos dentro de nuestro libro Excel. Como pueden ver, hay algunas que están habilitadas y hay otras que no están habilitadas. Así es, ese es el caso de la pestaña de programador, que no está habilitada por defecto, y para habilitarla simplemente vamos a chequear la casilla de verificación y le vamos a dar a aceptar. Eso automáticamente va a hacer que aparezca nuestra nueva, o mejor dicho, nuestra pestaña de programador en nuestro libro de Excel. Otra manera de hacer eso era haciendo clic derecho en cualquier pestaña dentro de nuestro libro de Excel y le damos a personalizar la cinta de opciones. Eso nos lleva exactamente al mismo lugar donde podemos escoger cada una de las pestañas disponibles para nosotros en nuestro libro. Esa es una de las cosas a mencionar. La segunda cosa que tenemos que mencionar es que una macro, si no la hemos creado nosotros, puede ser riesgosa o puede ser de peligro para nuestra computadora. Por esa razón, Excel creó o Microsoft creó una herramienta de seguridad de macros. Como ya sabemos, la macro es una serie de instrucciones. Si alguien creara una macro o una hoja con una macro, esta macro no solo se limita a trabajar dentro de Excel. La macro puede correr e incluso trabajar sobre nuestras computadoras y las aplicaciones dentro de nuestra computadora. De manera que podría ser posible que alguien con la intención de dañarnos la máquina escriba un código malicioso que obtenga esto como resultado. Por esa razón existe la seguridad de macros. La seguridad de macros es una herramienta, una función que creó Excel para justamente prevenir esas acciones. ¿Cómo? Tenemos 4 opciones. Deshabilitar todas las macros sin notificación, deshabilitar todas las macros con notificación, deshabilitar todas las macros excepto las firmadas digitalmente y habilitar todas las macros. Lo cual, como dice aquí, no es recomendado porque puede ejecutarse código posiblemente peligroso. ¿Por qué? Porque si estamos abriendo hojas o alguien nos pasa un libro y abrimos este libro, puede ser que este libro contenga una macro de origen dudoso que corra una serie de instrucciones que dañen nuestro computador. Por esa razón, la opción que más se recomienda es la de deshabilitar todas las macros con notificación. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando yo abro un libro con macros, Excel me va a deshabilitar las macros para que no corran y me va a preguntar antes con una notificación si es que quiero yo habilitar esas macros.
La primera hace exactamente lo mismo, nada más que no me envía ninguna notificación. Se deshabilitan las macros y si quiero habilitarlas puedo hacerla yo manualmente, pero no hay ninguna notificación de Excel diciéndome la hoja contiene macros. La tercera dice deshabilitar todas las macros excepto las firmadas digitalmente. Cuando nosotros creamos archivos de Excel, nosotros podemos firmar nuestros archivos digitalmente, yendo a Archivo, Información, Proteger libro, agregar una firma digital. Cuando se agrega una firma digital, básicamente lo que estamos haciendo es poniendo nuestra firma personal a un archivo. ¿Para qué? Para que en el caso, digamos, para que en el caso tuviera una macro con un código malicioso, tener justamente a quien culpar. Se asume que cuando una persona firma un archivo digitalmente, un archivo de Excel en este caso, se hace cargo o se hace responsable de las macros que pueden generar este archivo. En otras palabras, si una persona firma, se asume que es una persona de confianza y por lo tanto podemos tener la opción de habilitar la macro siempre y cuando esté firmada digitalmente. Ok, entonces esas son las opciones de seguridad de macros que eran importantes mencionar para que ustedes sepan cómo manejar las macros. Como ya habíamos dicho, la mejor opción o la más recomendada es deshabilitar todas las macros con notificación para que éstas se vean deshabilitadas de entrada y ustedes puedan habilitarlas siempre y cuando las necesiten. Ok, ahora, lo siguiente que vamos a mencionar con respecto a macros es el archivo en sí. Cuando nosotros creamos archivos, un archivo desde cero y creamos macros, es importante que guardemos nuestras macros con el tipo de archivo habilitados para macros. Hasta el momento, bueno, con excepción de la lección de plantillas, nosotros hemos creado archivos de tipo .xls o .xlsx. Esos son los tipos de archivos que son hojas de cálculo de Excel. Pero cuando nosotros creamos macros dentro de Excel, tenemos que crearlo con otro tipo de archivo, que es XLSM, así como este archivo que tenemos aquí, lección 15.xlsm. Ese es el tipo de archivo con el cual debemos guardar nuestra hoja si nuestra hoja contiene macros adentro. ¿Cómo guardamos ese tipo de archivo? Archivo, guardar como, y escogemos la opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Si creamos una hoja y esta hoja contiene macros y le damos guardar por primera vez y guardamos con el tipo de archivo .xlsx, cuando volvamos a abrir nuestro archivo, nuestras macros no van a estar ahí. Se van a borrar completamente. Entonces es importante saber que cuando creamos macros tenemos que guardar el archivo con esa extensión específica, XLSM. Ahora pasemos a ver algunos términos que vamos a usar en esta lección y en las lecciones siguientes. El primero es el código. El código es una serie de instrucciones que me llevan a realizar una acción dentro de Excel. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre macro y código? Porque macro también era una serie de instrucciones que yo le doy a Excel para realizar una acción. Esencialmente, ninguna. La diferencia está en el alcance de este término. Por ejemplo, código se usa de manera general. En el área de programación y desarrollo de software, código se usa de manera general. Esta es una serie de instrucciones en cualquier lenguaje de programación. Llámese Java, llámese Visual Basic, llámese .NET, etc. Código es un término general. Macro es un término propiamente utilizado dentro de herramientas de Microsoft. ¿Que contiene código? Sí. ¿Contiene serie de instrucciones? Sí. ¿Es un código? Sí, desde luego lo es. Pero es solamente un término que se usa dentro de las herramientas de Microsoft. ¿Ok? Entonces, el código y la macro son exactamente lo mismo. Lo que determina realmente es el alcance de donde se utiliza el término. Definición número 3 o término número 3, procedimiento. El término procedimiento es otro término que se utiliza también para definir a una macro.
¿Por qué? Porque procedimiento y macro pueden ser lo mismo. Una macro puede estar compuesta por un solo procedimiento o puede estar compuesta por varios procedimientos. Estos procedimientos pueden ser de dos tipos. Pueden ser de tipo sub o pueden ser una función. El tipo sub o subrutina se usa cuando queremos que Excel realice una acción por nosotros. Este tipo subrutina usualmente se genera a partir de la herramienta de grabación de macros que vamos a ver en un momento. Cuando nosotros grabamos una macro, que es básicamente grabar los pasos que nosotros realizamos dentro de nuestra hoja de Excel, esto genera un código que está contenido dentro de un procedimiento de tipo subrutina. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el de tipo función? El de tipo función no se genera cuando nosotros grabamos una macro. El de tipo función se tiene que escribir el código manualmente. Tenemos que escribir la serie de instrucciones manualmente dentro de este procedimiento. ¿Qué otra diferencia hay entre la subrutina y la función? Es que la función me devuelve un valor como resultado. La subrutina no me puede devolver un valor como resultado. Esas son las dos principales diferencias entre los procedimientos de subrutina y de función. El siguiente término es el de objeto. El objeto es un elemento que yo manipulo dentro de Excel para realizar una acción. Este objeto puede ser un libro, puede ser una hoja, puede ser un rango, puede ser un cuadro, puede ser una tabla. Excel maneja diferentes tipos de objetos y los maneja de manera jerárquica. Existe un modelo que Excel sigue para manejar sus objetos. Por ejemplo, y vamos a mencionar el ejemplo más común porque realmente el modelo de objetos que maneja Excel es bastante grande. Son muchos objetos y las jerarquías maneja diferentes ramas en toda su jerarquía. Pero vamos a mencionar la más común. Por ejemplo, existe un objeto dentro de Excel o dentro de Visual Basic que se llama aplicación. Ese objeto básicamente es la aplicación de Excel. Dentro de ese objeto o debajo de ese objeto hay colecciones de objetos y hay objetos en sí. Entonces, ¿qué colecciones pueden haber dentro de la aplicación en sí, del objeto aplicación? Bueno, por ejemplo, están el objeto Workbooks. Los objetos Workbooks son una colección de books. ¿Qué son los books? Los books son los libros. Entonces, la aplicación maneja una colección de libros. Dentro del objeto colección de libros están los libros. Dentro de los libros están las hojas, los objetos hojas. Dentro de las hojas hay dos tipos de hoja. Las hojas de cálculo y las hojas de gráfico. Como ya sabemos, cuando creamos un gráfico, podemos crear un gráfico integrado o una hoja de gráfico. Bueno, esos dos tipos de hoja están dentro del objeto de hojas. Ahora, dentro de las hojas lo que hay es rangos. Entonces, así jerárquicamente es como se muestra el modelado de objetos dentro de Excel. Aplicación, libros, hojas, rangos. Esa es la más básica. Hay muchísimas más ramas dentro de este modelo de objetos y las vamos a ir mencionando. De hecho, vamos a mencionar más a detalle esto en la siguiente lección cuando veamos funciones. Por el momento, nada más saber qué son los objetos y vamos a mostrar dentro de la grabación qué son cada uno, qué son los objetos y cómo funciona. Ahora, dentro de estos objetos o cada uno de estos objetos, vamos a encontrar propiedades y métodos. Y esto es algo muy común cuando nos encontramos con un lenguaje de programación orientado a objetos, como lo es VBA, Visual Basic para aplicaciones. Como este es un lenguaje orientado a objetos, entonces maneja objetos dentro de él. ¿Qué es un lenguaje orientado a objetos? Básicamente es un lenguaje de programación que me permite
manipular objetos para conseguir que mi aplicación realice una acción o me devuelva ciertos resultados. ¿Por qué lo llaman objetos? Porque, bueno, básicamente lo que hicieron fue crear lenguajes que me permitiera crear objetos como en la vida cotidiana para poder manipular esos objetos o realizar acciones con esos objetos. Un ejemplo claro, por ejemplo, sería, como ya lo mencionamos, dentro de la vida cotidiana de uno hay muchos objetos, ¿verdad? Un objeto puede ser cualquier cosa. De la misma manera, el lenguaje de programación está creado para que vos crees objetos de cualquier tipo y que realicen cualquier cosa. Por ejemplo, digamos en el caso de un televisor. Un televisor pantalla plana va a tener propiedades y va a tener métodos. Es más, cualquier televisor va a tener propiedades y cualquier televisor va a tener métodos. ¿Qué sería una propiedad para un televisor, por ejemplo? Una propiedad del televisor sería su volumen, su color, su brillo, etcétera. Esa sería una propiedad del televisor. Su tamaño también sería una propiedad del televisor. ¿Qué sería un método del televisor? Subir volumen, bajar volumen, cambiar canal, eh, cambiar el modo de previsualización de la imagen, etcétera. Entonces, ¿qué es la propiedad? Las propiedades son los atributos que tiene un objeto determinado y los métodos son las acciones que uno puede realizar con ese objeto. ¿Ok? Entonces, en el caso televisor, ya habíamos visto la propiedad era el volumen o era el color o era el brillo. Y el método, subir volumen, cambiar de canal o cambiar el modo de previsualización. Ahora, en una persona, por ejemplo, una persona puede tener atributos como por ejemplo color de ojos, el atributo puede ser edad, su atributo puede ser color de piel, su atributo puede ser color de pelo, estatura, con textura, etcétera. Esos son los atributos de una persona, serían las propiedades de ese objeto persona. ¿Cuáles son los métodos? Las acciones que puedes realizar con esa persona, que básicamente son infinitas. Puedes correr, puedes saltar, puedes cocinar, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de propiedad y método de un objeto. El siguiente término es VBA. VBA es el lenguaje que usa Excel para entender las instrucciones que uno le da. ¿Qué significa VBA? Visual Basic para aplicaciones. Es el lenguaje en el cual vamos a inscribir las instrucciones para que Excel entienda nuestras macros. Finalmente tenemos el editor de Visual Basic. ¿Qué es el editor de Visual Basic? Es una aplicación dentro de Excel que me va a permitir escribir esas instrucciones para que Excel realice nuestras macros. ¿Cómo se abre ese editor? Ese editor se abre de dos formas. Dentro de la pestaña programador, en el comando de Visual Basic o presionando, como dice aquí, el conjunto de teclas Alt y F11. Alt y F11 me lleva al editor, que en este momento se abrió en una pestaña minimizada para poder ver a la mitad y poder ver las dos cosas. Que usualmente cuando trabajas con Visual Basic o el editor del Visual Basic, es importante que veas tu hoja de Excel y tu editor de Visual Basic al mismo tiempo para que veas cómo se comporta tu hoja conforme Excel va leyendo las instrucciones. Ahora, en esta lección no vamos a ver a detalle este editor. Probablemente en la de función vayamos a ver las herramientas de este editor, pero en este momento solo nos vamos a concentrar en saber que este es el editor de Visual Basic y para qué lo vamos a utilizar. Ahora, aquí en este editor ya podemos ver algunos de los términos que hemos ido mencionando, como por ejemplo, el código es todo esto que tenemos aquí. Todo esto representa el código. La macro, bueno, en este caso específico, esta es una macro, pero porque esta macro solo contiene un procedimiento. El procedimiento tenemos aquí de tipo subrutina, sub,
procedimiento, su rutina, y también tenemos otro como por ejemplo este otro, procedimiento, función. Ahí tenemos los dos tipos de procedimiento, su rutina y función. Objeto. Los objetos aparecen tanto como por aquí, Microsoft Excel objetos, y solamente son los objetos dentro de este proyecto de Visual Basic. ¿Cuáles son los objetos? Hoja 1, que se refiere a la hoja de temas. Hoja 2, terminología. Hoja 3, grabar macro. Hoja 4, los tipos. Y this workbook, que se refiere a este libro que es el que está abierto. ¿Ok? Vamos a ver entonces. VBA ya sabemos que es el lenguaje de programación, que es esto mismo. Y tenemos el editor. Como ya habíamos dicho, el editor nos va a mostrar estos términos que hemos mencionado. Y vamos a encontrar, por ejemplo, el módulo y los formularios de usuario. ¿Cuáles son los módulos? Los módulos son los que aparecen en esta carpeta. ¿Qué son los módulos? Básicamente los módulos son un contenedor de código. En estos módulos vamos a meter nuestros procedimientos. Dentro de esos procedimientos vamos a tener instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Como ya habíamos dicho dentro del ejemplo, las instrucciones son... Bueno, las instrucciones son los pasos que le damos a Excel para que realice una acción. ¿Cuáles son esos pasos? Aquí hay un paso, dos pasos, tres pasos. ¿Dentro de qué? Estos pasos o instrucciones están dentro de un procedimiento que se llama mi nombre. Este procedimiento es de tipo subrutina. Y todos estos procedimientos que se encuentran aquí están dentro del módulo 1. Eso es el módulo, un contenedor de procedimientos y código. ¿Qué es el formulario de usuario? El formulario de usuario es una herramienta que vamos a ver más adelante que nos permite crear una interfase para el usuario o para otros usuarios para que puedan trabajar o interactuar con ella. En este caso, en este proyecto, no tenemos ningún formulario de usuario, pero es algo que vamos a ver más adelante. Dentro de la interfaz de usuario vamos a tener controles. ¿Qué son los controles? Bueno, como lo que hacemos es crear con el formulario es crear una interfase. Esa interfase tiene que tener botones, tiene que tener campos de texto, puede tener casillas de verificación o algún tipo de opciones de selección para que el usuario pueda interactuar con eso. Esos son los controles. Que nuevamente en este editor no tenemos. ¿Ok? Entonces, esos son algunos de los términos que vamos a mencionar en esta lección y en las próximas lecciones mientras continuemos viendo macros y Visual Basic. Ahora vamos a mencionar cuáles son los tipos de procedimientos que vamos a ver como parte de las lecciones de macros. Los tipos son dos. Como ya los habíamos mencionado, son el tipo sub o subrutina y el tipo función. ¿Cuáles eran las diferencias? Bueno, el tipo sub me permite realizar una acción dentro de mi hoja de Excel. ¿Ok? Usualmente es el que se genera o el que genera mi código a partir de la grabación de una macro, que es este comando que tenemos aquí arriba. El de tipo función me permite devolver un resultado. Es una macro también, pero me devuelve un resultado a partir de una serie de instrucciones que yo le doy. El de tipo función no se puede grabar, hay que escribirlo manualmente dentro del editor de Visual Basic. Ahora, veamos cómo funcionan estos. En el primer ejemplo es uno de subrutina. Tenemos periodo, ingresos, gastos y por mes tenemos nuestro periodo, los ingresos, los gastos y finalmente la diferencia de estos. Ahora, digamos que esto fuera obviamente un reporte más grande que maneja ingresos, gastos y sus categorías. Y cada mes esta persona tiene que venir y crear un nuevo campo para mayo, luego para junio, luego para julio, etc. En vez de hacer eso manualmente cada mes, esta persona lo que puede hacer es crear una macro para que cada mes nada más a partir de la ejecución de esta macro se creen los campos que él quiere o que ella quiere.
¿Cómo logramos esto? En este caso, yo he creado una macro a la cual le he dado un atajo de teclado. Ese atajo de teclado es Control Shift O y con ese atajo de teclado puedo crear automáticamente un periodo. Voy a presionar Control Shift O y automáticamente me crea el periodo de mayo en el cual yo puedo ingresar mis datos y automáticamente me genera el resultado y también el formato que ya tiene. Vuelvo a presionar Control Shift O y ahora me genera el de junio. Entonces puedo meter igualmente mis ingresos y mis gastos y así sucesivamente. Control Shift O el de julio, Control Shift O el de agosto, Control Shift O el de septiembre automáticamente. Entonces la macro lo que hace es justamente generarme o ingresarme esos valores dentro de las celdas y además darme el formato de esas celdas para que yo no tenga que realizar esos pasos. Ese es el de subrutina. Ahora veamos el de función. Como ya habíamos dicho, el de subrutina genera acciones dentro de mi hoja, como en este caso, crearme todos esos campos con esos valores y con esos formatos. En el caso de función, cuando lo utilizo dentro de una hoja, porque el de función podemos utilizarlo de dos formas, ya sea que lo utilice como una función en una hoja, como por ejemplo la función de suma, ¿verdad? Es una función que recibe varios parámetros. Ok, yo puedo crear una función y utilizarla como si fuera una función dentro de una hoja, dentro de una celda. Entonces, esa es una opción. La otra opción es que yo dentro de mi macro, dentro de mi procedimiento de subrutina, llame a mi función para realizar alguna opción y me devuelva un valor. ¿Ok? En este caso vamos a utilizar el ejemplo de función para devolver un valor en una celda. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos enero, febrero, marzo, abril, de enero a diciembre. Tenemos los nombres de los meses. Entonces, lo que yo he hecho es crear un procedimiento que es de tipo función, al cual yo le doy el nombre del mes y él me devuelve el número del mes. Esa función no existe dentro de Excel. No hay una función con la cual yo pueda convertir el nombre del mes a un número. Eso quiere decir que enero sería 1, febrero sería 2, marzo sería 3, abril sería 4 y así hasta llegar diciembre igual a 12. No existe una función para eso. Entonces, he tenido que escribir manualmente dentro del editor de Visual Basic una función que me permita hacer eso. ¿Cómo se llama esa función? Esa función se llama número a mes. Esa es la función que he creado. ¿Cómo me doy cuenta que esa es una función creada por mí y no es una función de Excel? Una función de Excel, cuando yo le doy Tab, él automáticamente me muestra los argumentos y la ayuda de cómo debo llenar yo esa función. Una función creada por mí o por un usuario, cuando yo le doy Tab, no me muestra ningún tipo de ayuda. Como el usuario la ha creado, se entiende que el usuario sabe cómo usarla. Entonces, ¿qué es lo que he creado yo? He creado una función que recibe un argumento. ¿Y qué es ese argumento? El nombre del mes, que en este caso está en B12. Voy a cerrar. Eso es todo lo que recibe y él agarra eso y convierte a el número de mes. Copio hacia abajo y automáticamente ya tengo el número de mes para cada uno de los nombres de mes que tengo en estas celdas. ¿Cómo he logrado eso? Bueno, con una serie de instrucciones que he puesto dentro de mi procedimiento para lograr ese resultado. Entonces, como toda función, las funciones reciben argumentos. En este caso, mi argumento es un texto, que es como enero, digamos, como en este caso, en la primera celda es enero, y devuelve un resultado. Ese resultado, en este caso, es un número. ¿Ok? Esas son los dos tipos de procedimientos que podemos utilizar dentro de Excel. Ahora veamos cómo luce cada uno de estos por dentro. Voy a ir a mi pestaña de programador,
macros, a mi comando de macros, y esto me va a mostrar todas las macros que tengo en esta hoja. Tengo una que se llama hablar, mi nombre y nuevo periodo. Nuevo periodo es la macro que está asignada a este proceso de subrutina o a este procedimiento de subrutina. Mi nombre y hablar son otras macros que hemos creado. Ahora veamos qué es lo que tiene nuevo periodo. Voy a darle modificar, esto me va a abrir el editor y me muestra mi procedimiento de nuevo periodo que empieza aquí y termina aquí. Este procedimiento no tiene argumentos. ¿Puede tener? Sí puede tener, pero no tiene argumentos. ¿Qué más tiene este nuevo periodo? Tiene comentarios. ¿Cuáles son los comentarios? Son todas las líneas que aparecen con un color verde. Todas estas son comentarios. ¿Para qué sirven los comentarios? Básicamente para que tú puedas explicar de qué trata tu código o ciertas partes del código que pueden ser muy complejas para que otra gente lo entienda. Entonces, en este caso tenemos que dice nuevo periodo macro, así se llama esta macro, nuevo periodo. El acceso directo, que es el atajo de teclado que hemos utilizado para correr esta macro. Y finalmente, las líneas de código o la serie de instrucciones. Ahora, busquemos la otra, la función número a mes. Función número a mes es esta de aquí. ¿Qué es lo que trae? Trae la función que empieza aquí y termina aquí. Cada procedimiento siempre va a tener un inicio y un final. En este caso el procedimiento empieza aquí y termina aquí. La función o el procedimiento de tipo función empieza aquí y termina aquí. Lo siguiente es el nombre de la función y los argumentos que recibe. Que en este caso recibe el argumento de mes y dice que este argumento se maneja como un string. Un string es un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato es string? Tipo de dato tipo texto. ¿Ok? Ese es el dato tipo texto. Luego, ¿qué es lo que hace esta función? Esta función dice que me asigna en esta variable la siguiente operación. Month, que es básicamente es la función mes, que nosotros hemos trabajado ya con la función mes. ¿Qué era lo que hacía la función mes? La función mes me extraía de una fecha el mes, ¿cierto? El número de mes. Entonces, en este caso, dice que le extrae la función mes de una unión de dos cadenas de caracteres. La primera es 1 guión, eso le uno al mes. 1 guión de enero, eso me va a dar 1 de enero del 2019. Si a eso le extraigo el mes, me va a dar el número 1. Eso se va a asignar a número de mes y eso es lo que finalmente va a devolver mi función aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la función y aquí tenemos la subrutina. Dentro de la subrutina, ¿qué podemos encontrar? En las instrucciones podemos encontrar objetos que están siendo manipulados. Por ejemplo, en este caso tenemos un objeto. Ese objeto es rango B4, o sea, la celda B4. Ese objeto está siendo manipulado. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Está utilizando el método de selección. Entonces, básicamente lo que dice esta línea es seleccionar la celda o el rango B4. Eso es lo que está haciendo. A esta selección, vaya hacia el final del lado derecho y seleccione todo. Luego, a la celda activa, esto es otro objeto, desplácela una fila, perdón, 0 filas y una columna y trátela como si fuera el rango A1. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando veamos los ejemplos de grabar macro para que ustedes entiendan cada parte de este código. ¿Ok? Entonces, esos son los dos tipos que hay de macros o de procedimientos. Y ahora vamos a enfocarnos en la primera parte o en el primer tipo. ¿Cómo generamos una macro de tipo subrutina? ¿Cómo generamos el código? A través de la herramienta de grabación de macro que tenemos aquí arriba. Para eso vamos a pasar a nuestra hoja de grabar macro. Entonces, en el primer ejemplo vamos a hacer que Excel escriba mi apellido por mí.
¿Ok? Para eso vamos a grabar los pasos que yo realizo para escribir mi apellido. Entonces, vamos a empezar por presionar el comando de grabar macro. ¿Ok? Esto me va a abrir esta ventana o este cuadro de diálogo donde me dice que ingrese el nombre de la macro. Esta macro se va a llamar mi apellido. Y lo pongo junto porque como cualquier nombre dentro de Excel, no puede llevar un espacio. Luego dice tecla de método abreviado, o sea, un atajo de teclado para poder correr tu macro. Voy a decir que sea Control Shift M. Luego dice guardar libro en. Y tenemos tres opciones. Libro nuevo, este libro y libro de macros personal. Cuando nosotros guardamos una macro en un libro, como en este caso en este libro, esa macro únicamente existe en ese libro, no existe en ningún otro lado más. Cuando nosotros grabamos en un libro nuevo, de la misma forma, se guarda en ese libro nuevo. Pero existe una opción que se llama libro de macros personal. Cuando nosotros grabamos en libro de macros personal, esa macro nos va a aparecer cuando, siempre que, en cualquier momento cuando nosotros abrimos cualquier libro de Excel. Cualquier libro de Excel nos va a permitir ver las macros que están contenidas dentro de mi libro de macros personal. En este caso lo voy a guardar como en este libro. Usualmente las macros que quieres guardar en el libro de macros personal son aquellas macros que te ves creando una y otra vez. Pueden ser macros pequeñas, pero que continúas creando una y otra vez. Quiere decir que las estás reutilizando, pero que no las estás guardando y la tienes guardada tal vez en una hoja. Cuando eso te pasa, crea la macro y guárdala en tu libro de macros personal. Voy a poner una descripción. Esta macro ingresa mi apellido en la celda seleccionada. Ok, le doy a aceptar y ahora sí ya está grabando. ¿Cómo sé que está grabando? Porque ahora el comando de grabar ha pasado a llamarse detener grabación. Eso lo puedo ver aquí o lo puedo ver aquí en la barra de status que dice se está grabando una macro en este momento. Voy a escribir entonces mi apellido. Voy a cambiar el teclado y voy a ponerle mi apellido. Ok, ya está. Ahí quedó mi apellido. Voy a detener la grabación y voy a ir a macros. En macros voy a encontrar la macro que acabo de crear, mi apellido con su descripción. Voy a darle modificar y eso me va a abrir el editor. El editor ha creado mi macro en un módulo nuevo, el módulo 3, por eso está sola. Se llama mi apellido, no tiene argumentos. Como comentario aparece el nombre, aparece la descripción y aparece también cuál es el atajo de teclado con el cual le he creado. Entonces, ¿cuáles son las líneas de código de instrucciones que se han generado? Son tres. Dice celda activa, seleccionar, ¿ok? Celda activa es el objeto y el método es seleccionar. Entonces, seleccionar ese objeto, la celda activa. La segunda es a la celda activa, en la barra de fórmula, ponga López. ¿Ok? Que es básicamente lo que hemos hecho. En esto aquí, en esta celda activa, en la barra de fórmula, hemos puesto López. Lo siguiente que dice es, la celda activa, desplácese una fila hacia abajo y una columna y 0 columnas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos presionado Enter, él se ha desplazado una fila hacia abajo, pero 0 columnas. Y básicamente esas son las líneas de código que hemos utilizado. Ahora, veamos si funciona. Voy a, por ejemplo, ponerme en una celda y voy a presionar Control Shift M y vemos que sí funciona. Control Shift M y vemos que sí funciona automáticamente. Él realiza, cada vez que yo presiono Control Shift M, él realiza las instrucciones, Excel realiza las instrucciones que tenemos en esta macro, estas tres instrucciones que tenemos en esta macro. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Veamos ahora un segundo ejemplo. Ese ejemplo es la marca de tiempo. Hace unos meses cuando veíamos las funciones de fecha, utilizamos un atajo de teclado para generar una marca de hora y una marca de fecha. La marca
la marca de fecha la generábamos utilizando el atajo de teclado control coma. Y la marca de hora la utilizábamos generando el atajo de teclado control shift punto. De esa manera podíamos generar o podíamos meter en una celda la hora, la fecha y la hora en la cual estamos en este momento. Entonces, control coma para generar la fecha y control shift punto para generar la hora. Pero ¿cómo hacemos para generar una marca de tiempo que nos muestre la hora y la fecha al mismo tiempo? No existe un atajo de teclado y no existe una función que nos genere una marca de tiempo. Existe una función que nos devuelve, que es la de ahora, que nos devuelve fecha y hora, pero esa función va cambiando conforme vamos vamos cambiando nuestra hoja Excel. Por ejemplo, si yo pongo aquí igual o meto la fórmula, voy a cambiar el teclado. Si yo meto igual ahora, esta función me devuelve la hora, es cierto, pero conforme va avanzando la hora, conforme yo vaya trabajando, esta función va cambiando porque siempre me devuelve el ahora. O sea, si yo abro esta hoja mañana, ya no va a ser 17 de enero del 2019, va a ser 18 de enero del 2019. Entonces no es una marca de tiempo, es la función que va cambiando dinámicamente conforme pasa el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una marca de tiempo real? Para eso vamos a utilizar esa función, pero vamos a utilizar un paso más. ¿Cuál sería? Si nosotros creamos el ahora, nos daría la marca de tiempo. Si además de eso hacemos control C, control alt V, valores, eso nos daría ahora sí una marca de tiempo real. ¿Por qué? Porque este resultado no va a cambiar. Si mañana yo abro esta hoja, va a ser el mismo. Entonces vamos a grabar estos pasos para que queden como una macro. Para eso voy a utilizar nuevamente la opción de grabar, pero además voy a quitar, porque como pueden ver está seleccionada la opción de usar referencias relativas, que realmente no quiero usar, para que vean lo que sucede. Entonces voy a darle grabar macro. ¿Ok? Me dice que meta el nombre va a ser marca tiempo. Le voy a poner que sea Shift T, el atajo de teclado, le voy a decir esta macro me devuelve la marca de tiempo, fecha y hora en la celda seleccionada. Aceptar. Ok, entonces ya estoy grabando, como pueden ver, detener marca, detener grabación, ya estoy grabando. Ahora sí, voy a ir a seleccionar la celda en donde voy a meter mi fórmula. Voy a poner la fórmula ahora. Voy a cerrar eso. Voy a darle Enter. Voy a volver a subir. ¿Para qué? Para copiar. Luego dar Control al V, pegar los valores y ya tengo mi marca de tiempo. Ya puedo terminar mi grabación. Termino mi grabación y ahora voy a probar si sirve. Control Shift T. No funciona. Control Shift T. Pareciera que no funciona. Yo selecciono una celda y pareciera que no funciona. Vamos a ver por qué. Voy a darle en macros, voy a ir a marca de tiempo, modificar. Marca de tiempo se me creó como un procedimiento de tipo subrutina, ¿verdad? Cuando grabamos se crea un procedimiento de tipo subrutina dentro del módulo 3. Me muestra el nombre, me muestra la descripción y me muestra el atajo de teclado. De entrada me dice que la primera instrucción es que a la celda B11 o al rango que conforma la celda B11 lo seleccione. B11 es este. Luego a la celda activa, que ya sabemos que es B11 en este momento, ponga en la fórmula la siguiente fórmula, igual now. Ok, y eso es lo primero que tenemos que entender.
En el editor de Visual Basic, las funciones que nosotros utilizamos siempre se van a ver traducidas al inglés, porque ese es el idioma principal del editor de Visual Basic. No lo podemos cambiar a español, no lo podemos cambiar a ningún idioma, solo se puede manejar en el idioma inglés. ¿Ok? Entonces, este igual now que tenemos aquí es el igual hora que hemos metido en nuestra función, perdón, en nuestra celda. El siguiente paso dice que es que nuevamente la B11, nuevamente seleccionamos la celda B11. Luego copiamos la B11, copiamos esa selección, ¿verdad? Porque esa es la que está seleccionada. Y finalmente hacemos un pegado especial. Pegado especial, en inglés, Paste Special, y me muestra las opciones que hemos marcado. Por ejemplo, ¿cuál es la opción de pegado? La de pegar valores, Paste Values. ¿Cuál es la operación? No hemos seleccionado ninguna operación, ¿verdad? No hemos seleccionado, las operaciones son las matemáticas. Luego hemos seleccionado la opción de saltar blancos, no hemos seleccionado la opción de saltar blancos, por lo tanto está falso. Y no hemos seleccionado la opción de transponer, que también está falso. Esas son las tres instrucciones. Ahora, ¿por qué no funciona? Porque resulta que cuando yo me pongo dentro de una celda, en este caso la D11, mi primera instrucción me dice que tiene que seleccionar la celda B11. No importa en qué celda me ponga yo, mi primera instrucción siempre es seleccionar la B11. La B11 es esta. Por lo tanto, en esa es la que se va a realizar toda la serie de instrucciones. Solamente voy a ver la diferencia cuando yo borre esto y haga Control Shift T y automáticamente me va a poner la marca de tiempo, pero únicamente en esa celda. ¿Por qué? Por el cambio que hice antes de empezar esta macro. ¿Recuerdan que deshabilité yo la opción de usar referencias relativas? Bueno, cuando yo desactivo esa, usa las referencias absolutas. Como ya sabemos que es una referencia, ya sabemos que es una referencia absoluta, ya sabemos que es una referencia relativa. Una referencia absoluta nunca cambia. Una referencia relativa depende de la celda o de la posición de la celda en la cual estemos hablando. Y eso es justamente lo que pasó aquí. Como grabamos de manera absoluta, mi macro o mi subrutina me grabó de manera absoluta. Eso quiere decir que me puso como constante B11 en todo lado. ¿Ok? Por esa razón es que no cambia. Ahora, o por esa razón es que no funciona nuestra macro, pareciera no funcionar. Que sí está funcionando, lo que pasa es que siempre está sobreescribiendo sobre la misma celda. Grabemos nuevamente esa función para ver cómo cambia. Voy a grabar una nueva función que va a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez con las referencias relativas. Usar referencias relativas, grabar macro, y voy a poner esta vez marca tiempo 2. Vamos a ponerle Control Shift y le vamos a poner I esta vez. Y ahora no le vamos a poner descripción porque ya sabemos qué es lo que hace. Le vamos a dar a aceptar y ya está grabando. Ahora sí, voy a utilizar igual ahora. Ok, ahí ya tengo la marca de tiempo y lo que voy a hacer siguiente es Control C, Control al V, pegar valores, aceptar. Finalmente voy a presionar escape para que no se mantenga seleccionada. Voy a detener mi grabación y voy a ir a buscar mi macro. Mi macro dice que se llama marca de tiempo 2. Voy a darle modificar y puedo ver aquí marca de tiempo la primera y marca de tiempo la segunda. Veamos cuáles son las diferencias. La primera decía que seleccione la celda B11 o el rango que contiene la celda B11. En la primera, en este caso, lo que tengo es que a la celda activa le ponga la fórmula de ahora, que esta es básicamente esta instrucción. La segunda instrucción de la primera macro es la primera instrucción de la segunda macro. Ahí no cambia nada. Lo segundo es seleccione nuevamente el rango B11, que ese es el paso en el cual yo le doy Enter y subo nuevamente. Cuando subo, Excel dice seleccione nuevamente el rango B11, que eso es lo que he hecho al subir, que es este paso de aquí. Pero con las referencias relativas, él lo único que hace es seleccione la celda activa. Ahí está una diferencia.
Lo demás se mantiene igual. Entonces, ¿por qué en una me selecciona el rango B11 y por qué en otra me selecciona la celda activa? Para entenderlo, vamos a comparar cada una de nuestras macros por separado, corriendo línea por línea o instrucción por instrucción. ¿Cómo hacemos para correr nuestra macro instrucción por instrucción? Bueno, en nuestro editor de Visual Basic vamos a tener una pestaña de depuración y vamos a tener una opción que se llama paso a paso por instrucciones. Podemos presionar ahí o podemos darle clic, presionar la tecla F8. La tecla F8 la presionamos siempre y cuando estemos dentro de nuestra macro o de nuestra subrutina. Presionamos F8 y se selecciona nuestra subrutina. Ahora, si le damos F8 nuevamente, pasa a la primera línea de la subrutina, que dice seleccionar el rango de la celda B11. En este caso, ya el rango de B11 ya está seleccionado. Para que se vea mejor, voy a darle restablecer, voy a seleccionar otra celda, voy a volver a mi editor y ahora sí voy a presionar F8. Vamos de nuevo, primera línea, seleccionar el rango B11. Las acciones se llevan a cabo cuando pasamos la línea, no cuando estamos en la línea. Entonces, al pasar la línea de seleccionar rango B11, Excel selecciona la línea, la celda B11. Siguiente línea dice, en esa celda activa, cámbiale la fórmula, póngale igual a now. Ok, automáticamente en mi barra de fórmulas aparece igual ahora, ¿verdad? Luego dice, seleccione nuevamente B11. Ya está seleccionado, entonces no se nota la diferencia. Lo siguiente dice, a esa selección, cópiela. Al copiarla, me genera los puntos en movimiento de que me indica que esa celda ha sido copiada. Finalmente dice, realice un pegado especial. Ese pegado especial me dice que va a pegar valores que iba a tener las otras propiedades como falsas. ¿Cuáles son? La de saltar blancos y la de transponer. Le doy F8 y ahí termina mi subrutina. Si le doy F8 nuevamente, se terminó mi subrutina. Como pueden ver, aquí aparece ejecutar, interrumpir y restablecer. Los tres me aparecen. ¿Ok? Ahora sí, esa es la primera. Veamos cómo se comporta ahora la segunda. Voy a cambiar de celda. Voy a volver nuevamente al editor. Y ahora sí me voy a ir a la segunda. F8 me va a llevar al encabezado o a la definición. Y a partir de ahí voy a ir línea por línea. La primera dice, a la celda activa ingrese la fórmula igual now. La celda activa en este momento es D11. Si yo le paso de línea, en D11 tengo la fórmula ahora. Lo siguiente dice es, seleccione la celda activa. Ojo, cuando yo grabé esta macro, metí la fórmula igual ahora y le di Enter. Y esta pasó a la siguiente fila, ¿verdad? O sea, pasó de D11 a D12. ¿Por qué ese paso no aparece aquí? Porque lo grabé de manera relativa, usando referencias relativas. Eso quiere decir que él no graba cada paso, sino cada paso en el cual genera una acción. Y las referencias son relativas a la posición de A1. Sigamos entonces. Selecciono la celda activa, ya la tiene seleccionada. Ok, ahí la selecciona, no se nota la diferencia. Y luego dice, a esa selección, cópiela. ¿Ok? Y a esa copia o a esa selección de copia, hágale un pegado especial con esas propiedades. Finalmente dice a la aplicación se refiere a Excel, a la aplicación el atributo de modo de cortar, copiar, póngalo falso. ¿Para qué? Para que esa selección que aparece ahí con líneas punteadas en movimiento desaparezca. ¿Ok? Finalmente F8 y ya terminé mi macro. Entonces, como pueden ver, hay una diferencia entre una y otra porque la referencia absoluta te graba cada uno de los pasos que realizas como si fueras a realizar alguna acción dentro de cada celda. En las relativas, solamente te graba los pasos en los cuales realizas alguna acción determinada. En este caso, para Excel, en las referencias relativas, no era relevante grabar el paso en el cual se daba Enter y luego se devolvía a la celda en la cual estábamos. No era relevante en las referencias relativas, por lo tanto, no lo graba.
Ahora sí, si yo presiono, si yo me voy a mi macro, marca de tiempo, le doy opciones y veo que era Control Shift I. Ahora sí, si yo presiono Control Shift I, él me graba o me deja la estampa de tiempo en la celda que yo tengo seleccionada. Mientras que la primera, que era marca de tiempo, tenía atajo de teclado Control Shift T, y selecciono aquí, esa únicamente me genera la marca de tiempo en la celda B11. Voy a borrar la celda B11. La I, la Control Shift I me genera en cualquier celda. Control Shift I en cualquier celda. Pero Control Shift T solo me genera en la celda B11. ¿Ok? En este caso las referencias relativas tal vez no se vean bien, no se entiendan muy bien, pero en el siguiente ejemplo vamos a entenderlo mejor. Pasamos entonces a ver el siguiente ejemplo, que es el ejemplo de formato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo? En este ejemplo vamos a crear una macro para dar formato a estas celdas, a nombre, edad y todo lo que está por debajo de ahí. Ok, entonces voy a darle grabar macro y primero lo voy a grabar sin referencias, son las referencias absolutas. Voy a darle grabar macro y ahora sí voy a empezar a grabar. Lo voy a poner formato celdas. Le voy a poner como atajo de teclado Control Shift F. Le voy a aceptar y voy a empezar a grabar. Entonces, ¿cómo damos formato? Bueno, voy a empezar a seleccionando lo de arriba y voy a empezar a darle formato. Como ya sabemos darle formato, ¿verdad? Voy a ponerle bordes, voy a ponerle negrita, voy a cambiarle el color, luego voy a seleccionar todo lo demás, voy a ponerle borde y voy a darle una letra más grande a todo. ¿Ok? Ahí voy a detener mi grabación. Voy a ir a la pestaña de programador, le voy a dar detener grabación y voy a ver qué tengo en mi grabación. Formato de celdas, modificar. Veamos. Entonces, abriendo el editor, podemos ver que esta grabación tiene una mayor cantidad de instrucciones. Pero lo que me interesa es esta parte de arriba. Entonces me dice que selecciona la celda de B17 a C17 y luego dice que a esa selección, a partir de los bordes, va a ser una diagonal hacia abajo y luego una diagonal hacia arriba. O sea, básicamente lo que está haciendo es aplicando los bordes a esa selección de celdas. Luego aplica también el estilo que le he puesto, ¿verdad? Que es la negrita, el color. Y más abajo tenemos otra selección, que es la segunda selección que hago, que dice el rango de selección de donde ya está, ¿verdad? De donde ya está seleccionado, o sea, la fila que ya está seleccionada, selecciónalo hasta abajo, hasta el final. Ahora sí, y a esa selección le pone nuevamente los bordes y le sube la letra, etcétera. Ahora veamos si esta macro sirve. Digamos que voy a copiar y mi cuadro no está ahí y mi cuadro está aquí. Voy a pegar valores y ahora sí voy a presionar Control Shift F para darle formato a este rango. Y no hace nada. Al parecer lo que hace es darle formato al mismo rango porque he usado una referencia absoluta. Vamos a ver. Si yo vengo a darle formato a este rango, Control Shift F, le da rango al formato anterior. Control Shift F y le vuelve a dar formato al rango anterior. Ok, entonces cuando creamos una referencia absoluta, él trabaja con las celdas específicas. ¿Cuáles celdas específicas? Las que se han quedado grabadas dentro de nuestra macro, como podemos verla en el editor. Dice rango de B17 a C17. Ok, ahora grabémoslo de manera relativa. Voy a borrar esto y voy a quitarle el formato a esto. Borrar formatos y voy a grabar nuevamente. Voy a programador,
pero ahora voy a darle usar referencias relativas. Le voy a dar grabar y voy a poner formato celdas 2. Ya no va a ser Control Shift F, ahora va a ser Control Shift G. Le voy a dar a aceptar y ahora sí voy a empezar a grabar. Ya está grabando, me dice detener grabación, ¿verdad? Voy a darle entonces que empiece a grabar. Voy a seleccionar nuevamente mi rango de celdas y luego voy a darle el formato que tenía el otro rango de celdas. Voy a darle bordes, negrita, color. Voy a seleccionar todo, voy a darle borde y voy a subir la letra. Programador, detener. ¿Ok? Probemos entonces si esto funciona con otro rango. Control C, Control al V, pegamos valores y presionamos Control Shift G. Ok, parece que funciona con cualquier rango de celdas que tenga el mismo tamaño. Control Shift G y sí, efectivamente funciona con cualquier rango de celda que tenga el mismo tamaño. Veamos ahora qué es lo que ha quedado guardado dentro de nuestra macro. Formato de celdas 2, modificar y nos aparece en nuestro editor que dice celda activa, rango A1B1, seleccionar. ¿Ok? En el otro caso, en el formato de celdas 1, lo que teníamos era rango de celdas B17 a C17, seleccionar. En este lo que tenemos es celda activa, rango A1B1. ¿Por qué nos aparece rango A1B1? Porque siempre va a hacer referencia, siempre va a tomar su referencia basado en la celda A1. Entonces me dice, a la celda activa, seleccione el rango de celdas como si fuera A1, B1. ¿Cuál es ese rango de celdas? Ese rango de celdas es A1 y B1. Entonces, cuando dice celda activa, digamos que la celda activa es K17, ¿verdad? K17 la que tenemos aquí. Seleccione el rango de celdas como si fuera A1, B1. Como si fuera A1, B1, ¿cómo sería? A1, B1 es este rango de celdas, ¿cierto? La celda activa es A1 y selecciona B1, ese es el rango de celdas. Si mi celda activa fuera K15, mi celda activa sería K15, mi selección sería K15, L15. ¿Ok? Entonces, eso es. Si mi celda activa sería G30, mi selección como A1, B1 sería G30, H30. ¿Ok? Eso es justamente lo que hace. Hace una referencia relativa. ¿Relativa a quién? Relativa a A1. Entonces él dice, seleccione un rango de celdas a partir de la celda activa como si la celda activa fuera A1. En ese caso, entonces, lo que hace es, según el editor, seleccionarme las celdas A1, B1, que según mi celda activa sería, por ejemplo, si fuera C9, sería C9 y D9. A eso le saca los bordes y después hace otro rango de selección hacia abajo, completamente normal, para seleccionar la otra parte de la tabla y también darle bordes y subirle el tamaño de la fuente. Entonces, esa es la diferencia entre absoluta y relativa. Cuando yo grabo con absoluta, él me toma las celdas específicas que estoy grabando. O sea, si selecciono E8, E8 aparece en mi grabación, en la grabación de mi macro o en la secuencia de instrucciones de mi macro. Pero si yo grabo de manera relativa, lo que hace es simplemente decirme la celda activa, manéjemela como A1 y a partir de ahí haga la selección. ¿Ok? Eso es de manera relativa. ¿Relativa a quién? Relativa siempre a A1. ¿Ok? Entonces, digamos, ¿qué pasaría? Por ejemplo, veamos un ejemplo sencillo. Si yo voy a quitar las referencias relativas y voy a hacer una grabación en absoluto. Voy a grabar un movimiento muy simple. Voy a darle grabar y voy a poner movimiento. Y voy a darle control M para que sea
el atajo de teclado. Ok, ahora sí ya estoy grabando y voy a darle movimiento. Ahí estoy en B32, me voy a mover a la E, lo voy a detener y ahora me voy a ir a ver qué tiene mi macro de movimiento. Mi macro de movimiento tiene los siguientes pasos. Rango E32, seleccione 32. Es más, voy a grabar un poco más para que se vea mejor. Vamos a ver. Voy a grabar varios pasos. Voy a poner movimiento 2 esta vez. Ok. Y voy a darle que sea Q. Control Q. Aceptar. Voy a escribir 1, 3 y 5. Voy a detener. Voy a ver qué tiene mi movimiento 2. Modificar. Y me dice que tiene movimiento 2. Dice celda activa, ingrese 1. ¿Ok? Luego, en 32, en la celda 30 de 32, selecciónela y a esa celda que va a estar activa, métale 3. Luego, al F32, selecciónelo y póngale 5. Y finalmente seleccione F33. ¿Ok? Ahora voy a hacer lo mismo, pero de manera relativa. Voy a borrar esto. Voy a darle grabar y voy a poner movimiento 3. Y como solamente vamos a ver el código, no voy a ponerle ningún atajo de teclado. ¿Ok? ¿Qué hace el movimiento 3? Voy a poner 1, 3, 5. Enter. Detener grabación. Voy a ver la macro. Y el movimiento 3 lo que tiene... perdón, tiene exactamente lo mismo porque no usamos las referencias relativas. Vamos a hacerlo de nuevo y grabar una nueva macro. Usa referencias relativas, guardar macro, movimiento 4, aceptar, y ahora sí, 1, 3 y 5. Enter. Detener grabación, nos vamos a macro, movimiento 4, y movimiento 4 lo que tiene es lo siguiente. Dice la celda activa, igual que esta de aquí, ¿verdad? Celda activa, meta en la fórmula 1. Celda activa, meta en la fórmula 1. En la segunda lo que tengo es seleccione el rango de 32. En la relativa lo que tengo es a la celda activa desplácese 0 filas y 2 columnas. Luego, cuando esté en esa celda, selecciónela como si fuera la celda A1. Veámoslo en el paso a paso. Voy a seleccionar mi movimiento 4, voy a darle Shift F8, perdón, voy a darle F8, me va a seleccionar mi movimiento y voy a empezar a partir de ahí a correrlo. Entonces, bueno, voy a cambiar la celda activa para que podamos verlo aquí a la izquierda. Voy a ponerme por aquí. Voy a volver al editor, voy a darle F8 y ahora sí. La primera dice, celda activa, métale 1 en la fórmula. Ahí está. Voy a empezar nuevamente porque por alguna razón me ha saltado a otra función que no debería saltar. Voy a borrar esto y voy a darle nuevamente. Voy a irme al módulo 3, donde está mi movimiento 4. Voy a seleccionar el F8. Ok, y ahora sí, vamos de nuevo. Celda activa, meta el 1. Luego dice, a esa celda activa desplácela 0 filas y 2 columnas. Entonces 0 filas se quedaría en la columna, se quedaría en la fila 36 y 2 columnas pasaría a la columna D. Y luego dice, seleccione esa fila o esa celda, esa nueva celda, como si fuera A1. Entonces al pasar la instrucción, él me selecciona esa fila. Luego dice, a la celda activa, que es la D36 en este momento, métale en la fórmula el número 3. Ahí está. Luego dice, a la celda activa, que es la D36 todavía, desplácela 2 columnas y 0 filas. Entonces se queda en la 36, pero se desplaza hasta la columna F y la selecciona como si fuera A1. Luego, a esa columna activa, póngale un 5. Ahí está el 5. Y finalmente, a esa columna activa, desplácela una fila hacia abajo
y 0 columnas. Se va a mantener en la columna F, pero va a desplazarse una fila llegando a la 37 y lo va a seleccionar como A1. Ahora, ¿qué significa esta parte de aquí? Selecciónelo como si fuera A1. Como es una referencia relativa, la selección se da relativa siempre a A1. Por ejemplo, vamos a cambiar esto manual para que vean a qué me refiero. Voy a ponerme en otro lado y voy a cambiar esto manualmente. Voy a darle stop y voy a cambiar que en vez de A1 la seleccione como si fuera A1 y C1. Es más, no, voy a como si fuera A1 y A4 para que se vea mejor. Voy a darle guardar y voy a correr nuevamente mi macro de manera manual paso a paso. F8, F8, ok. Celda activa, póngale en la fórmula el número 1. Ok, ya está. A esa celda activa desplácela 0 filas y 2 columnas, llegando a la D. ¿Cierto? Y una vez que está en esa celda, selecciónela como si fuera A1 a A4. ¿Qué fue lo que pasó? Me seleccionó esa celda D38 como si fuera, o sea, la trató como si fuera A1 a A4. En A1 a A4 hay 4 filas, ¿cierto? Y eso es lo que selecciona. Eso es justamente lo que seleccionó en este momento. ¿Ok? Veámoslo de nuevo. Voy a ponerle stop. Voy a poner otra celda. Y nuevamente en el editor voy a correr paso a paso el movimiento 4. Celda activa, métale 1. Celda activa, desplácese 2, pero es que aquí hay 2 pasos dentro de una misma instrucción. El primer paso es a la celda activa, le desplazo 2 columnas y 0 filas. Eso hace que la celda activa pase de B40 a D40. Lo siguiente es, una vez que ya estamos en esa celda, dice, a esa celda, selecciónele el rango como si fuera A1 a A4. ¿Ok? El rango A1 a A4 tiene una columna y 4 filas. Entonces, que aquí en D40, él lo que va a seleccionar es una columna y 4 filas. Voy a darle F8 y efectivamente me selecciona una columna y 4 filas. Las otras se mantienen igual, dice que meta en la celda activa meta un 3, ahí está. Y luego dice que en la celda activa la mueva 0 filas y 2 columnas, se mueve hasta la F. Y le meto un 5 en esa celda activa. Y finalmente se desplaza una fila hacia abajo como si fuera A1. Y con eso termina mi macro. ¿Ok? Y con eso vamos a terminar la lección de hoy. Terminamos ya viendo referencias relativas y absolutas. Y en la próxima lección vamos a empezar viendo cómo escribir funciones manualmente.